Muy buenas noches, mi nombre es Harold Warak. Yo soy especialista de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social, ¿sí? Específicamente de la Dirección de Seguimiento, ¿sí? Bueno, conmigo continuaríamos viendo lo que es el tema referido a lo que es pobreza multidimensional, ¿sí? Específicamente lo que es la medición de la pobreza multidimensional y algunas aplicaciones. Bien, entonces dicho eso, voy a compartir la presentación para comenzar a abordar todo el contenido que hemos preparado para esta sesión, ¿sí? Bien, medición de la pobreza multidimensional. Básicamente lo que vamos a abordar como parte de esta sesión es, en principio, a modo de referencia, vamos a ver lo que han sido los resultados de la pobreza monetaria, ¿sí? Que han sido publicados por el INEI el día de hoy, 8 de mayo, en horas de la mañana. Vamos a ver un poco cuál es el enfoque de medición de la pobreza monetaria, todo esto a modo de referencia, para luego pasar a ver lo que es el enfoque de pobreza multidimensional, ¿sí? Vamos a abordar como parte de esta sección lo que sería la propuesta del MIDIS para la medición de pobreza multidimensional, ¿sí? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Cuáles fueron los aspectos técnicos que se contemplaron? ¿Cómo se desarrolló esta propuesta desde el principio? Y finalmente, vamos a ver el nivel de avance en la implementación de la medición oficial a nivel de país que viene desarrollando el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Entonces, eso en términos generales a nivel de contenido. Entonces, daríamos inicio con la primera lámina eh, para ver lo que son los resultados de la evolución de la pobreza monetaria hasta el año 2024, ¿sí? Estos resultados se han publicado el día de hoy, ¿no? Básicamente tenemos como resultado para el año 2024 que la pobreza ha alcanzado un nivel de 27,6%, ¿sí? Es decir, el 27,6% de la población se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema. Respecto al año pasado, ¿no? Hemos tenido una reducción de 1,4 puntos porcentuales, ¿sí? Lo cual significa una mejora en términos de resultados. No obstante, respecto a los valores registrados el año 2019, ¿no? Periodo de prepandemia, aún estamos, digamos, manteniendo una distancia respecto a esos valores, ¿no? Todavía tenemos una diferencia de 7,4 puntos porcentuales superiores al valor de la incidencia de pobreza del 2019, en la cual teníamos un nivel de 20,2%. Bien, entonces, con estos resultados, lo que tenemos básicamente al 2024 es que en el país existen 9,395,000 personas en condición de pobreza. Esto significa una reducción de 386,000 personas que han salido de esta condición respecto al año 2023. Esto en términos generales, a nivel de resultados, ¿no? Que se han presentado el día de hoy, considerando el enfoque de pobreza monetaria. Ahora, ¿en qué consiste la medición de la pobreza con el enfoque monetario? Básicamente, el enfoque monetario nos dice que una persona es pobre si su gasto mensual per cápita está por debajo del valor de la línea de pobreza. ¿Cuál es el valor de la línea de pobreza? Al año 2024, el valor de la línea de pobreza ha sido fijado en 454 soles, que es el costo de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. ¿Qué quiero decir con no alimentaria? Otros componentes, ¿no? Como vestido, transporte y otros que conforman esta canasta básica. Si un hogar o una persona pertenece a un hogar cuyo gasto per cápita mensual está por debajo de este valor, es considerado como pobre, ¿sí? Entonces, en términos generales, esa es la definición de pobreza, o cómo se mide la pobreza con el enfoque monetario. Ahora, también tenemos lo que es la pobreza extrema, ¿no? La pobreza extrema básicamente se define como aquella población que, digamos, con los gastos o con su nivel de gasto mensual per cápita, está por debajo de lo que es el valor del costo de la canasta básica alimentaria, ¿sí? Es, digamos, un nivel más extremo. Entonces, este valor al año 2024 es de 256 soles. Entonces, esos serían los valores de referencia para determinar qué hogares son considerados como pobres, pobres extremos o incluso como no pobres, ¿no?
Bien, durante los últimos años, ya a partir del 2020, no solo hablamos de pobreza extrema, pobreza no extrema, sino también hablamos del concepto de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el INEI también ha presentado cálculos de lo que es las cifras de vulnerabilidad, ¿no? Básicamente, la población vulnerable corresponde a aquella población que es no pobre, pero que está propensa a pasar a una situación de pobreza ante un shock adverso, ¿no? Eso respecto a lo que sería la pobreza, la vulnerabilidad, perdón, a la pobreza monetaria, ¿sí? Entonces, esa es, a modo de referencia, el enfoque de medición de la pobreza monetaria. Dicho esto, ahora sí pasaríamos a ver lo que es todo lo referido a la medición de la pobreza multidimensional. Bien. El año 2022, específicamente en el mes de diciembre, se aprueba lo que es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, ¿sí? Como parte de esta política, se define la situación de pobreza en términos multidimensionales. Específicamente, se dice que la pobreza es una situación en la que las personas experimentan un conjunto de privaciones simultáneas en dimensiones básicas de su bienestar, ¿sí? Ahí nos inserta este concepto de multidimensionalidad en la definición de lo que es la pobreza. Entonces, nos dice que estas privaciones simultáneas en dimensiones básicas de su bienestar, las cuales limitan su capacidad real para llevar una vida digna, impiden el ejercicio de sus derechos y restringen su desarrollo humano, ¿no? Entonces, acá ya se inserta lo que es el concepto de pobreza en términos multidimensionales. Bien, como parte de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? También se define como problema público lo que es la exclusión social, la cual genera pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas. Básicamente, esta exclusión se da por barreras en acceso a algunos componentes como los que se detallan a continuación, ¿no? Barreras de acceso a la identidad, a lo que es servicios integrados, a lo que es salud y educación, vivienda adecuada y tierra, protección social, conectividad vial, trabajo e inclusión financiera y vida libre de violencia y acceso a la justicia. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que define la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y que es relevante para la medición de la pobreza multidimensional, ¿no? En principio, que define de manera explícita el concepto de pobreza y también que se identifican las barreras que generan la exclusión social. Bien, en este marco, con el Decreto Supremo 002 del 2023 MIDIS, se declara lo que es de prioridad nacional la elaboración y aprobación de la medición oficial de la pobreza multidimensional, como medida complementaria a lo que sería la medición de pobreza monetaria. Bien, básicamente, ¿qué establece este decreto supremo? Este decreto supremo lo que establece es que el MIDIS, ¿no?, debe elaborar una propuesta metodológica para la medición de la pobreza multidimensional. En ese sentido, lo que precisa es, el MIDIS remite la propuesta metodológica de medición de pobreza multidimensional al INEI en un plazo no mayor de 10 días calendarios posterior a aprobada la norma. Asimismo, este decreto supremo también otorga responsabilidades al INEI, ¿no?, referidas a la medición en el marco de sus competencias. Lo que se le encomienda al INEI en este caso es que a través de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza, realice en principio tres actividades principales, ¿no? Uno, revisar como insumo lo que fue la propuesta metodológica que envía el MIDIS, realiza ajustes en un plazo de 90 días calendarios, ¿sí? Es decir, se otorgó un plazo de 3 meses para poder revisar, evaluar esta propuesta metodológica que fue remitida por el MIDIS inicialmente. Posteriormente, como punto 2, mide la pobreza multidimensional anualmente y para la medición toma en cuenta los métodos internacionalmente aceptados, ¿no? Hay muchos métodos para medir la pobreza multidimensional, entre los cuales destacan el método Alkire-Foster y otros que vamos a revisar más adelante. Como tercer punto, también se le otorga la facultad de lo que es revisar la metodología empleada para la medición de la pobreza multidimensional y proponer su actualización de corresponder. Esto básicamente si hacia adelante
digamos, posterior a la publicación de la medición oficial, se identificaban algunos aspectos de mejora, ¿no? Respecto a la medida, respecto a la metodología, y esto le da, digamos, un margen de acción para que pueda mejorar todos esos aspectos. Bien, entonces eso con lo referido al Decreto Supremo 002/2023 MIDIS. Bien, ahora pasamos a ver lo que fue la estructura de la propuesta del MIDIS para la medición de la pobreza multidimensional. ¿Sí? Bien, la propuesta del MIDIS para la medición de la pobreza multidimensional básicamente correspondía a una estructura con dos componentes, ¿sí? El primer componente era un índice de pobreza multidimensional y el segundo componente un tablero de control. La literatura nos dice que la medición de la pobreza multidimensional puede darse ya sea a través de un índice que consolida muchos indicadores en un solo valor o a través de un tablero de control, que básicamente contiene indicadores desagregados y evaluados de manera individual. Entonces, ante esta dicotomía de elegir quizá entre uno u otro método, la propuesta del MIDIS contempló una estructura del sistema de medición de la pobreza multidimensional con estos dos componentes de manera conjunta, ¿sí? Es decir, por un lado teníamos un índice que nos permitía resumir todas las privaciones que se consideran relevantes en nuestra sociedad en un solo valor, y por otro teníamos un tablero de control que nos permitía monitorear cada uno de los indicadores de este índice sumados con otros que se consideren relevantes de manera individual. Bien, entonces, en términos generales, el índice de pobreza multidimensional básicamente tenía la estructura que están pudiendo apreciar en esta lámina, ¿no? Era una estructura de 7 dimensiones conformado por dos indicadores por cada dimensión, ¿no? Totalizando un total de 14 indicadores. Consideraba como fuente de información la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares, y la identificación de cada privación se realizaba a nivel de hogar, ¿sí? Por otro lado, el segundo componente de este sistema de medición, que correspondía al tablero de control, básicamente contemplaba 8 dimensiones con 25 indicadores, ¿sí? Estos 25 indicadores que se obtenían de lo que es la Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales y la Encuesta Nacional de Demografía, la ENDES, ¿sí? Bien, entonces, esta es la estructura que fue planteada, ¿sí? Esta propuesta se desarrolló en el marco de una asistencia técnica con UNICEF, ¿sí? Y fue planteada, desarrollada por consultores expertos en pobreza multidimensional, como la estructura del sistema de medición, digamos, con sus componentes, ¿no? El índice, tablero de control, fue desarrollado en asistencia técnica con UNICEF, ¿sí? Y esta propuesta principalmente, digamos, fue desarrollada por expertos en medición de pobreza multidimensional, ¿no? Como son Jonathan Clausen, Carolina Trivelli, que fueron los consultores que desarrollaron la propuesta inicial y que luego fue socializada, compartida con expertos nacionales e internacionales. Bien, entonces, la propuesta del MIDIS. El proceso técnico para el diseño del IPM propuesto por el MIDIS básicamente consistió en los 9 puntos que se detallan en esta lámina, ¿sí? Estos 9 puntos son un conjunto de decisiones esenciales para una medida basada en el método Alquiry-Foster. Como ya lo habíamos mencionado, la propuesta del MIDIS se basó en lo que es el método Alquiry-Foster, ¿sí? Por lo tanto, siguiendo lo que es las guías internacionales que han sido publicadas por las Naciones Unidas, como CEPAL, se siguieron, digamos, estos puntos uno a uno para lograr, digamos, consolidar lo que fue la propuesta del IPM del MIDI, ¿sí? Entonces, vamos a abordar cada uno de estos puntos a continuación. Bien, respecto al propósito de la medida, en principio, es el primer paso para establecer o para diseñar una medición de pobreza multidimensional basada en un índice, ¿sí? En el caso de la propuesta MIDIS, se consideró como propósitos, en principio,
orientar el diseño o rediseño de políticas, ¿sí? Es decir, orientar, digamos, estas políticas a reducir lo que son las privaciones múltiples y simultáneas. Dos, monitorear la reducción de la pobreza multidimensional, ¿no? A partir de la identificación de avances al logro de las metas. Y como propósito tres, complementar la medición de la pobreza monetaria, ¿no? Es decir, no reemplazar la pobreza, la medición de la pobreza monetaria, sino complementar esta medida con la medición de pobreza multidimensional, ¿sí? Entonces, esto básicamente corresponde a identificar privaciones múltiples y simultáneas en dimensiones básicas del bienestar. Esto respecto al propósito de la medida. Una vez que ya se tiene identificado o plenamente caracterizada lo que es el propósito de la medida, se pasa a la segunda decisión, que es evaluar las fuentes de información, ¿sí? Evaluar las fuentes de información que pueden ser diversas. En el caso peruano, tenemos información que proviene de encuestas nacionales, información que proviene de censos, información que proviene de registros administrativos. Toda esta información fue evaluada, ¿sí? De manera detallada para de alguna manera identificar cuál sería la mejor fuente de información para el diseño de la propuesta. En este caso, en el caso de encuestas nacionales, se evaluó lo que es la encuesta nacional de hogares, la cual tiene información sobre condiciones de vida de los hogares, tiene información además del gasto e ingresos de los hogares, por lo cual se considera una base de datos adecuada, ¿no? O una fuente de información adecuada. También se evaluó lo que es la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES, ¿sí? Básicamente, esta fuente de información nos permite el cálculo de indicadores relevantes como son la anemia, la desnutrición crónica infantil, entre otros. Y también se evaluó lo que es la encuesta nacional de programas presupuestales, ¿no? La cual nos permite obtener información principalmente de acceso a los servicios y no solo el nivel de acceso, sino también la calidad de estos servicios. También se evaluaron lo que fueron los censos nacionales, en este caso el más reciente, el Censo Nacional del 2017, y a nivel de registros administrativos se evaluó también lo que es el Padrón General de Hogares del MIDIS, ¿no? El PGH. Bien, respecto a la información censal, si bien tiene una amplia cobertura, la cual nos permite obtener información a nivel distrital, no fue considerada óptima para la aplicación de la medición de la pobreza multidimensional a través de esta fuente, dado que no cuenta con las variables suficientes para lograr una buena estimación, ¿sí? Es decir, no tenemos todas las dimensiones e indicadores que requerimos para un índice de pobreza multidimensional. En el caso de la información de registros administrativos, particularmente el PGH, los registros administrativos suelen tener una dificultad y es que no cuentan con la cobertura total de la población, ¿sí? Es decir, eh, su nivel de cobertura es restringido, por lo tanto, tampoco podía ser considerada como una fuente de información para lo que es la medición de la pobreza multidimensional, como cifra oficial a nivel nacional, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas restricciones y a partir del análisis que se realizó por el equipo consultor, se determinó que la mejor fuente de información para calcular el índice correspondía a la encuesta nacional de hogares, ¿sí? Por lo tanto, fue la encuesta que fue considerada como insumo. Bien, ahora pasamos al punto 3, que es unidad de identificación. Básicamente, respecto a este tema, ha habido mucho debate técnico durante los últimos meses respecto a la unidad de identificación más adecuada para una medida de pobreza multidimensional. Eh, Acá tenemos dos posibilidades. La unidad de identificación podría ser el individuo o podría ser el hogar. Ambos se consideran adecuados, no obstante, tienen algunas ventajas y desventajas, ¿no? En el caso de considerar como unidad de identificación al hogar, se tiene la ventaja de que se tiene, digamos, información más completa y probablemente para toda la población a nivel de los hogares. Por otro lado, si se considera, digamos, comunidad de análisis al individuo, si bien se tiene la posibilidad de identificar privaciones más específicas a nivel de persona, se cuenta con restricciones del acceso a la información, ¿no? Con restricciones de las fuentes de información, ya que las fuentes que se tienen disponibles actualmente
no contemplan necesariamente todas las variables o indicadores que se requerirían para medir la población, para medir la pobreza multidimensional a partir de una identificación a nivel de población. Bien, entonces, bajo el análisis que se realizó para la definición de lo que es la unidad de identificación, se consideró como más adecuado para el IPM propuesto por el MIDIS considerar como unidad de análisis al hogar. Como punto 4, básicamente se abordan lo que son las dimensiones, ¿sí? Para el diseño de un índice de pobreza multidimensional, requiere la identificación de decisiones relevantes para la sociedad, ¿no? Para la cual se esté diseñando. Un aspecto, digamos, que siempre se precisa es que una medida de pobreza multidimensional basada en un índice tiene que ser hecho a la medida de cada país, ¿no? Por lo tanto, cada dimensión y cada indicador tiene que responder a las necesidades de del estado en donde se esté desarrollando. Entonces, para el caso peruano o para el caso de la propuesta MIDIS, las dimensiones que se contemplaron fueron la dimensión de salud, la dimensión de educación, la dimensión de vivienda, la dimensión de servicios básicos, la dimensión de empleo y previsión social y la dimensión de conectividad. Cada una de estas dimensiones se sustentan en la constitución política, ¿no? Ya sea en la constitución política, en los objetivos de desarrollo sostenible o en las barreras identificadas en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, como se puede observar en la tabla del lado derecho de la lámina, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la dimensión salud, esta dimensión salud, digamos, tiene una justificación en la Constitución Política del Perú, específicamente en el artículo 7 de la Constitución que señala que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y a la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Esta dimensión salud también está considerada como objetivo de desarrollo sostenible, específicamente el ODS 3 referido a salud y bienestar. Asimismo, también ha sido identificada como barrera dentro de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, como una de las barreras que se presentan en la población, ¿no? Que sería la barrera de acceso a la salud del modelo de representación del problema público del apéndice. Entonces, cada una de estas dimensiones que fue planteada como parte de la composición del IPM y del tablero de control, fueron justificados de esta manera, ¿no? Ya sea en la Constitución Política del Perú, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030. Pasamos ahora a ver los indicadores y los cortes de privación. Una vez que se identificaron las dimensiones, como en este caso fueron salud, educación, vivienda, agua, saneamiento, energía, empleo y previsión social, corresponde la identificación de indicadores dentro de cada una de estas dimensiones. En el caso de la propuesta MIDIS, se identificaron, digamos, dos indicadores por cada dimensión, de manera que se tenía una estructura balanceada a nivel de dimensiones, ¿no? Es decir, por cada dimensión conformada por dos indicadores, ¿sí? Se tenía una estructura uniforme. Para el caso de salud, se consideró, por ejemplo, los indicadores de atención médica, seguro de salud. Para el caso de la dimensión de educación, se consideró los indicadores de asistencia y rezago escolar, ¿no? Que es un indicador compuesto que nos permite evaluar la privación en lo que es asistencia y por otro lado, rezago escolar también. El segundo indicador de esta dimensión corresponde al logro educativo en adultos de 20 años a más. El tercer indicador, materiales de vivienda y hacinamiento, ¿no? Tercero y cuarto, perdón, quinto y sexto, que corresponden a la dimensión vivienda. La dimensión agua y saneamiento con los indicadores de agua y saneamiento. Energía con los indicadores de electricidad y combustible para cocinar. Empleo y previsión social con sus indicadores de empleo y pensión. Y conectividad con pertenencia a redes y tecnologías de la información y la comunicación. Cada uno de estos indicadores lo que representa es una privación. Por poner un ejemplo, atención médica sería una persona privada en atención médica. Seguro de salud, una persona o
persona que vive en un hogar con privación en seguro de salud, ¿sí? Estos indicadores lo que representan son privaciones. Entonces, ¿cómo fueron definidos estos indicadores? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de agua, saneamiento, electricidad y combustible para cocinar, cómo han sido definidos en términos de cortes de privación, ¿sí? Estos indicadores se evalúan a nivel del hogar, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, para el caso de agua, este indicador de privación de agua lo que nos dice es, eh, un hogar tiene privación de agua, ¿sí? Si el agua que utiliza en su hogar proviene de camión, cisterna u otro similar, pozo o agua subterránea, manantial o puquio, río, acequia, lago, laguna o otro, ¿no? Entonces, esos casos, ¿no? De cobertura de agua son consideradas como privaciones. O también si el hogar teníamos aquí los cortes de privación, ¿sí? De los indicadores a nivel de hogar. En el caso de agua, ¿cómo se define la privación? En el caso de agua se define la privación, digamos, a aquellos hogares se consideran como privados si el agua en su hogar proviene de camión, cisterna u otro similar, pozo, ¿no? Agua subterránea, manantial o puquio, río, acequia, lago, laguna, o respondió otro en el cuestionario de la encuesta nacional de hogares, ¿no? Cualquiera de esas condiciones, digamos, se considera como una privación para este indicador de agua. O también si respondió que el agua en su hogar proviene de red pública dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, o un pilón o pileta de uso público, pero no tiene acceso al agua todos los días de la semana y las 24 horas del día, ¿sí? Es decir, este indicador de agua no solo contempla lo que es la cobertura del servicio, sino también la continuidad, ¿sí? Hay que evaluar ambos componentes para determinar si un hogar es privado o no privado en este indicador de agua. Para el caso de saneamiento, el caso de saneamiento, se considera que un hogar está privado si el baño o servicio higiénico de su hogar está conectado a lo que es un pozo ciego negro, un río, acequia o canal o similar, campo abierto, o responde otro en el cuestionario de la encuesta nacional de hogares, ¿sí? Ese sería el criterio de privación para lo que es el indicador de saneamiento. Para el caso de electricidad, básicamente se considera como privación todo aquello que no sea energía eléctrica por red pública, ¿no? Es decir, puede ser que el hogar tenga un alumbrado por petróleo, gas, vela, generador, otro o no utiliza, simplemente. Respecto al indicador de combustible para cocinar, el combustible que utiliza con mayor frecuencia para cocinar, que se considera como privación, son básicamente lo que es el carbón, leña, bosta y estiércol u otro, ¿sí? Entonces, esta es la forma en cómo se definen cada uno de los indicadores, ¿sí? En principio, a nivel de hogar, ¿no? Son los ejemplos que estamos viendo, son indicadores a nivel de hogar. Así como estos indicadores, también hay indicadores que se identifican a nivel de persona, ¿sí? Como atención médica, seguro de salud, asistencia escolar, logro educativo. Entonces, en esos casos, ¿cómo se define la privación o los cortes de privación para estos indicadores? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es atención médica y seguro de salud, por ejemplo. En el caso de atención médica, nos dice que un hogar, ¿no? Un hogar será privado en atención médica o tendrá la privación de atención médica si al menos uno de sus miembros presentó alguna de los siguientes problemas, ¿no? Presentó un síntoma o malestar, presentó una enfermedad, una recaída de enfermedad crónica, algún accidente, y para consultar por este malestar que ha tenido la persona, no acudió a un centro de salud adecuado, ¿no? ¿A qué nos referimos con no acudió a un centro de salud adecuado? Es que acudió a una farmacia o botica, su propio domicilio, u otro lugar distinto a un puesto de salud, centro de salud, ¿no? Un hospital. O también se considera como privación si no buscó atención médica por alguna de las siguientes razones, ¿no? Si no tuvo dinero, se encuentra lejos, demora mucho en atender, no confía en los médicos y un conjunto de razones que están vinculados a la calidad del servicio de salud.
¿sí? Por lo tanto, si se cumple esta condición, diremos que un hogar presenta una privación en atención médica. Respecto al caso de seguro de salud, ¿no? O el indicador de seguro de salud, es un poco más sencilla la definición y básicamente se define como un hogar presenta privación en seguro de salud si al menos uno de sus miembros no se encuentra afiliado a ningún tipo de seguro de salud, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo se definen estos indicadores, siempre en términos de privaciones. Bien, ahora pasamos al aspecto 7 y 8, ¿no? De los pasos que siguen el proceso técnico para el diseño del IPM, ¿no? De los pasos que se siguen. Y en este caso, el punto 7 corresponde a lo que es los pesos, ¿no? Se debe asignar pesos, es decir, es el nivel de importancia que le vamos a dar a las dimensiones en un primer nivel y a los indicadores en un segundo nivel. Y también vamos a ver lo que es el corte de pobreza, ¿no? Es decir, el umbral que yo determino para definir qué persona es pobre o no multidimensionalmente. Bien, respecto a los pesos, ¿no? Dado que tenemos 7 indicadores, o se tenía 7 indicadores como parte de la propuesta MIDIS, lo que se planteó fue una distribución de los pesos de manera que cada dimensión tenga la misma importancia, ¿sí? Por lo tanto, si son 7 indicadores, 7 dimensiones, lo que se plantea es que cada una de ellas tenga con un peso de un séptimo, ¿sí? Eso equivale aproximadamente al 14%. Una vez definidos los pesos por cada dimensión, lo que corresponde es definir los pesos por cada indicador dentro de estas dimensiones, ¿sí? Entonces, dado que la propuesta MIDIS contemplaba 2 indicadores para cada dimensión, lo que se propuso fue que cada indicador sea la mitad o contemple el peso de la dimensión dividido entre dos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para la dimensión de salud que tenía un peso de un séptimo, correspondería para cada indicador un catorceavo, ¿sí? Como peso del indicador dentro de la dimensión. Por lo tanto, este es un valor aproximado de 7%, ¿no? Alrededor de 7%. Entonces, la estructura de pesos que se le dio a la propuesta MIDIS contemplaba esta distinción de pesos, ¿no? Básicamente era una distribución uniforme de los pesos a nivel de dimensiones y una distribución uniforme de los pesos dentro de cada dimensión a nivel de los indicadores. Entonces, con esta, digamos, con este enfoque, no se tenía una dimensión con mayor importancia que otra, ¿no? Todas tenían el mismo nivel de importancia, todas las dimensiones, y a la vez todos los indicadores también con el mismo nivel de importancia. Bien. Luego, respecto al punto 8, el corte de pobreza, es decir, a partir de qué umbral yo considero que una persona es pobre o no, lo que se definió básicamente fue que un hogar es pobre si está privada en 3 de las 7 dimensiones propuestas, ¿sí? O el equivalente, en términos de indicadores, a 6 indicadores de los 14 indicadores planteados. Esto es igual a 42,9% de privaciones, ¿sí? Ese fue el umbral que se definió en la propuesta MIDIS, que dicho sea de paso, se desarrolló un sustento técnico, o mejor dicho, se desarrolló todo un proceso para llegar a este número, ¿no? Básicamente, este número se calculó, digamos, con base en el promedio de privaciones que se identificó en la población pobre subjetiva, es decir, en la población que se autopercibe como pobre. Ese valor fue tomado para ser considerado como umbral de pobreza multidimensional. Bien. Entonces, una vez que ya hemos llegado, ya hemos, digamos, abordado los 8 puntos precedentes, ya se puede aplicar lo que es el método Alkiri-Foster, ¿sí? El método Alkiri-Foster fue el método o es el método más usado a nivel mundial para lo que es la medición de la pobreza multidimensional a través de índices, ¿sí? Hay diversos países en América Latina, sobre todo, que aplican este método, ¿no? Mediciones internacionales, como el IPM global, el IPM de América Latina, que se ha publicado este año, el IPM propuesto por el Banco Mundial. Diversos países y entidades internacionales consideran este enfoque para la medición de la pobreza multidimensional.
Entonces, en esta sección pasaríamos a definir, digamos, o explicar cómo es que se aplica este método, ¿sí? Bien. Entonces, partimos por explicar que el método Alkiri-Foster parte de una matriz de logros, ¿sí? Una matriz de logros básicamente lo que contiene es indicadores que han sido seleccionados, ¿no? En este ejemplo, se tiene hectáreas de tierra, ¿no? Años de escolarización, índice de masa corporal, acceso a mejor saneamiento, por ejemplo. En el caso peruano, tendríamos lo que sería atención médica, seguro de salud, ¿no? Todos los 14 indicadores. No obstante, dado que este es un ejemplo más reducido, vamos a considerar estos indicadores, ¿sí? Que han sido tomados, dicho sea de paso, de lo que es la guía de OFI para la construcción de índices de pobreza multidimensional. Entonces, si tenemos estos indicadores y sus valores, ¿no? Donde cada fila representa una persona, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la persona uno tiene 7 hectáreas de tierra, tiene 14 años de escolarización, tiene de índice de masa corporal 19 y tiene acceso a mejor saneamiento. Estos serían sus características, ¿no? Para esta persona número uno. Por otro lado, tenemos una persona número 2 que tiene 3 hectáreas de tierra, 13 años de escolarización, 19,5 de índice de masa corporal y no tiene acceso a mejor saneamiento, ¿no? Estas características de las personas en función de los indicadores que hemos definido son evaluados a partir de cortes de privación, ¿no? Ya veíamos que por cada indicador de la propuesta MIDI se definieron cortes de privación o cómo se definía la privación. En este ejemplo igual, ¿no? En este caso se está planteando, por ejemplo, que el corte de privación para el indicador de hectáreas de tierra es 5, el corte de privación para años de escolarización es 5, para índice de masa corporal 18,5 y para acceso a mejor saneamiento es sí, ¿no? Bien, entonces, estos cortes de privación lo que me permiten es identificar quiénes están privados. Por ejemplo, si una persona tiene un número de hectáreas de tierra menor a este umbral, es considerada como privada en este indicador. En este caso, aquí están marcados, ¿no? El número 3, el número 4, que corresponden a la persona 2 y a la persona 3, que estarían privados en este indicador, ¿sí? Si yo evaluara lo que es los años de escolarización, tendríamos la misma situación, ¿no? Tendría que identificar aquellas personas que tienen como característica un valor inferior a lo que es el umbral o corte de privación que he definido. En este caso, sería la persona 3, la persona 4. En el caso del índice de masa corporal, ¿no? Se plantea como umbral mínimo el 18,5. Entonces, la única persona que no cumple con este criterio es la persona 3. Por lo tanto, esta persona está privada en este indicador. Respecto al acceso a saneamiento, el umbral está definido como sí, ¿no? Es decir, la persona debe tener el acceso a mejor saneamiento. Por lo tanto, todas las personas que no cumplan con esta condición son consideradas como privadas en acceso a saneamiento. Bien, a partir de esta matriz de logros, ¿no? Que ha sido, digamos, evaluada cada indicador con cada corte de privación, lo que se obtiene es una siguiente matriz, que es la matriz de privación. Esta matriz de privación, básicamente ya lo que contiene son los indicadores, pero en términos de ceros y unos, donde cero significa no privado y uno significa que la persona está privada en el indicador que estamos evaluando, ¿no? En este caso, por ejemplo, hectáreas de tierra, habíamos visto que la persona 2 estaba privada, la persona 3 también, y la persona 1 y 4 no tenían esa privación, ¿sí? Entonces, esta matriz de ceros y unos lo que refleja es la condición de privación de cada persona en cada indicador, ¿sí? A través de un vector de ceros y unos. Todo esto hasta ahí se ha obtenido de lo que son nuestros indicadores definidos y nuestros cortes de privación, ¿no es cierto? Ahora entra un tercer componente, que vendrían a ser el componente del peso que le asignamos a cada indicador. Es decir, qué tan importante es cada indicador dentro de nuestra medición de pobreza multidimensional. En este caso, ¿no? A modo de ejemplo, estamos planteando que cada indicador tiene un peso de 0,25.
en suma me da el 100%, ¿no es cierto? Entonces, se está planteando pesos uniformes por cada indicador y estos con un valor de 0.25. Lo que corresponde posterior a ello es aplicar estos pesos justamente a lo que son las privaciones identificadas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, entonces, aplicando lo que son las ponderaciones, ¿no? Es decir, multiplicar nuestras privaciones por el peso que le habíamos asignado a cada variable, lo que nos permite obtener es una matriz de privación ponderada, ¿sí? Una matriz de privación ponderada donde, por ejemplo, para el indicador de hectáreas de tierra, lo que tengo es, ¿no? Las personas privadas, pero representadas ya por esa privación con multiplicado por el peso que yo le asigné a cada variable, ¿no es cierto? Entonces, aquí la persona 2 y la persona 3 por lo tanto, tienen el valor de 0.25 en este indicador. De igual manera, para lo que es años de escolarización, índice de masa corporal y acceso a mejor saneamiento. Entonces, una vez que ya se tiene esta matriz de privación ponderada, lo que corresponde es sumar por cada persona, ¿sí? Todos los valores de las variables y obtener una puntuación de privación. En el primer caso, por ejemplo, en esta persona 1, no tenemos ninguna privación identificada, por lo tanto, su puntuación de privación va a ser igual a 0. En el caso de la persona 2, tenemos una privación, ¿no? Que ya ponderada vale 0.25 a nivel de hectáreas de tierra. Tenemos una privación de 0.25 en acceso a mejor saneamiento, que en suma me van a dar una puntuación de privación de 0.5, ¿sí? Lo máximo que puede tomar una persona es 1, ¿no? Si estuviera privada en todos los indicadores, que es el caso de la persona 3. La persona 3 tiene privaciones en hectáreas de tierra, tiene privaciones en años de escolarización, tiene privaciones en índice de masa corporal y tiene privación en acceso a mejor saneamiento. Por lo tanto, esta persona tendrá como puntaje de privación 1, ¿no? Que es el máximo posible. Es decir, si habláramos en términos porcentuales, el 100% de las privaciones, ¿no? Finalmente, la persona 4 solo está privada en lo que es años de escolarización, por lo tanto, su puntaje de privación va a ser 0.25, ¿no? Sumado. Entonces, una vez que tenemos este vector de puntuación de privación, nosotros nos preguntamos, ¿no? En esta sociedad hipotética que estamos planteando, ¿quién es pobre, no? ¿Podemos saberlo? En principio sí. No obstante, para hacer el cálculo, para identificar el porcentaje de pobreza de esta sociedad, lo que necesitamos es definir un umbral de pobreza, ¿no? Recuerdan que en el caso del MIDIS también habíamos definido un umbral de pobreza. En el caso de la propuesta MIDIS, aquí también, ¿no? En este caso hipotético, tendríamos que definir un umbral de pobreza. En este caso, por ejemplo, si planteáramos que nuestro umbral de pobreza es de 0.5, la persona 2 y 3 vendrían a ser pobres multidimensionales. ¿Por qué vendrían a ser pobres multidimensionales? Porque bajo este umbral que yo estoy fijando, estas personas tienen un nivel de privación superior, ¿no? Por lo tanto, superan el umbral que yo estoy definiendo para determinar que estas personas son pobres multidimensionales. Por lo tanto, si yo tengo dos personas de una sociedad de cuatro que son pobres multidimensionales, yo puedo calcular lo que es la incidencia de pobreza multidimensional. La incidencia de pobreza multidimensional, en este caso, vendría a ser 2 de 4, 50% de pobreza, ¿no? Esa es la tasa de pobreza multidimensional bajo el enfoque de Alkiri-Foster. Ahora, el enfoque de Alkiri Foster no llega hasta aquí, ¿no? No solamente se queda en el cálculo de lo que es la incidencia de pobreza, sino también calcula indicadores adicionales que son complementarios y de mucha utilidad. Por ejemplo, nos quedamos aquí, ¿no? En incidencia de pobreza. No obstante, si nosotros restringimos nuestro vector de puntuación de privaciones, es decir, solo mostramos lo que es eh, quién es la puntuación de privación de los pobres multidimensionales, nosotros podemos calcular un indicador que se denomina intensidad, que la intensidad, ¿no? Representada como A, básicamente es la proporción de privación promedio entre los pobres. Si se dan cuenta,
Básicamente, aquí no estamos contemplando la privación de esta persona que era no pobre, tampoco de la persona uno que era no pobre, ¿no? Solo nos enfocamos en las personas pobres multidimensionales. Y a partir de esto, podemos determinar que la intensidad es de 75%, ¿sí? ¿Qué representa este 75%? Las puntuaciones de privación de las personas pobres. Es decir, si yo tomo una persona al azar, en promedio va a tener en promedio el 75% de privaciones. Bien, entonces eso respecto a la intensidad. ¿Por qué es importante la intensidad? Porque la medida anterior que habíamos calculado, referida a lo que es la incidencia de pobreza multidimensional, no nos permite calcular ciertas variaciones en los niveles de puntuación de privación. Por ejemplo, si esta persona 2, que tiene como puntaje de privación 0.5, empeorara sus condiciones, ¿no? Y pasara a tener un puntaje de privación de 1, nuestra incidencia de pobreza seguiría siendo del 50%, ya que son dos personas pobres de cuatro posibles. Entonces, dada esa limitación, medidas como la intensidad son de suma utilidad, dado que estas métricas sí capturan esas variaciones, dado que se calculan en función del promedio de puntaje de privación de las personas pobres multidimensionales. Entonces, a partir de este valor, ¿no?, de la intensidad, también podemos calcular el valor del IPM propuesto por Alkiri Foster, que básicamente ya viene a ser la multiplicación de la incidencia por la intensidad. En este caso, 50% por 75% termina siendo un valor de 37.5, ¿no? ¿Cómo se lee este valor del IPM? Básicamente, el IPM significa que las personas multidimensionalmente pobres sufren un 35.5% del total de las privaciones que sufrirían si todas las personas fueran carenciadas en todos los indicadores al mismo tiempo. Entonces, el método Alkiri-Foster nos permite calcular este set de indicadores que cada uno por separado tiene una utilidad, ¿no? Bien, entonces, para resumir un poco, ¿no?, lo que hemos visto, básicamente tenemos que el método Alkiri-Foster respecto al cálculo de indicadores nos permite calcular lo que es la incidencia de pobreza, ¿no?, que representa el porcentaje de personas que son pobres multidimensionalmente pobres. Tenemos que nos permite calcular la intensidad, que responde al porcentaje de privaciones que enfrentan los pobres, ¿no?, o puntuación promedio de privación entre los pobres. Y también nos permite calcular el IPM, ¿no?, que es el porcentaje de privaciones que sufren las personas pobres del total de las privaciones que sufriría la sociedad si todas las personas fueran privadas simultáneamente en todos los indicadores. Entonces, tenemos estas tres métricas como producto de la aplicación del método Alkiri-Foster. Algunas propiedades pertinentes de las medidas de Alkiri-Foster. Y aquí pongamos mucha atención porque son las propiedades que nos van a ayudar en las siguientes láminas cuando veamos todo lo referido al análisis de los resultados, ¿no? ¿Qué propiedades tienen las medidas Alkiri-Foster? Número uno, cumplen con lo que es la descomponibilidad de subgrupo de la población. Es decir, nosotros podemos descomponer entre estas métricas, ya sea por área de residencia, por departamento, por sexo, ¿no?, discapacidad, grupos etarios, según la disponibilidad de la información que tengamos. Vamos a poder desagregar estas mediciones, estas métricas. Desgloses dimensionales también. El IPM se compone de muchos indicadores y puede ser desplegado en cada uno de estos indicadores para evaluar el nivel de importancia dentro de lo que sería la medida de pobreza, ¿sí? Eso lo vamos a ver de manera gráfica en las siguientes láminas. Entonces, hasta aquí, la propuesta del MIDIS básicamente consistió o consideró lo que es el método Alkiri-Foster. Por lo tanto, cada una de estas métricas, cada una de estas propiedades fueron aplicadas como parte de la propuesta que se desarrolló, ¿no? Entonces, de aquí hacia adelante, lo que vamos a ver ya van a ser principalmente los resultados que se obtuvieron, ¿no?, de la propuesta de medición de pobreza multidimensional del MIDIS a través de un índice, ¿sí? El tablero de control no lo vamos a abordar, vamos a ver solamente la parte del índice. Y vamos a ver lo referido, el indicador en específico de incidencia de pobreza y la descomposición del IPM, ¿sí?, que son indicadores más intuitivos.
Bien, entonces pasaríamos a los resultados de la propuesta MIDIS. Resultados referidos al IPM, ¿no? Bien. En principio, la incidencia de pobreza multidimensional total nacional urbano-rural al 2023. Esto como porcentaje respecto del total de la población. Aplicando lo que es el método Alkiri-Foster sobre las dimensiones, indicadores, cortes de privación, pesos, umbrales definidos, ¿no? Siguiendo el esquema que hemos visto en las láminas anteriores, lo que obtenemos como resultado de la propuesta MIDIS es que la población pobre multidimensional en el año 2023 fue de 32% a nivel nacional. Esta cifra es superior a lo que es la pobreza monetaria, ¿no? La pobreza monetaria al 2023 alcanzaba la cifra de 29%. Entonces, claramente aquí se tiene valores más altos, ¿no? A nivel nacional y también se observa, digamos, disparidades en lo que es el ámbito urbano-rural, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, que en el ámbito rural la pobreza multidimensional alcanza el 58,90%, siendo significativamente más alta al valor de la pobreza en el ámbito urbano, que se tiene un valor de 24,5% para el año 2023. A partir del cálculo de estos valores, ¿no? Las incidencias de pobreza multidimensional, también se puede calcular la cantidad de población pobre, ¿sí? Se puede calcular la cantidad de población pobre multiplicando estos valores por la población proyectada al año 2023, ¿no? Y es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. En esta lámina lo que vemos es la evolución de la pobreza multidimensional a lo largo del periodo 2017-2023. ¿Por qué no se realizaron estimaciones anteriores al 2017? Básicamente porque anterior a ese periodo ya no se contaba con la información completa para poder replicar los cálculos, ¿no? Sobre todo en algunos indicadores muy específicos. Bien, entonces tenemos aquí la evolución para el periodo 2017 al 2023. Básicamente lo que observamos es que a partir del año 2020, donde se presentó una pobreza multidimensional de 36,9, la pobreza multidimensional habría ido bajando, ¿no? Al menos la incidencia de pobreza multidimensional habría ido bajando a 34,1% el 2021, 34,6% el 2022 y finalmente en 32% el 2023. En términos de cantidad de pobres multidimensionales, al 2023 tendríamos 10,788,000 personas en condición de pobreza multidimensional, ¿no? Como ya les comentaba, estos valores son superiores a lo que es la medición de pobreza monetaria, ¿no? Bien, entonces eso lo referido a la evolución de pobreza multidimensional. Aquí solamente para concluir con esta lámina, cabe precisar que a diferencia del enfoque de pobreza monetario, por ejemplo, ¿no? En el caso de de un indicador de pobreza multidimensional, no se observan cambios muy grandes del 2019 al 2020, que corresponde al periodo de la pandemia, ¿no? Y esto es explicable en realidad, es explicable por la misma, por el sentido de los indicadores, ¿no? Un índice de pobreza multidimensional contempla indicadores más estructurales, ¿sí? No son coyunturales que quizá tras un efecto adverso puedan variar de manera rápida, ¿no? Por lo tanto, eso explica que no haya mucha variabilidad en este periodo específicamente. Bien, aquí también tenemos resultados por departamentos, ¿no? Haciendo una comparación de 2 años, básicamente el periodo 2022 y 2023, ¿no? En este caso, básicamente se obtienen resultados muy parecidos, ¿no? Para las regiones con mayor nivel de pobreza. Al 2023, por ejemplo, tenemos como las 5 regiones con un nivel de pobreza más alto, lo que es Loreto, Ucayali, Cajamarca, Puno y Huánuco, ¿no? Con valores superiores a 46,3% de incidencia de pobreza multidimensional, ¿sí? Es incidencia de pobreza multidimensional y siendo las regiones o departamentos con menor nivel de pobreza, la región Callao, ¿no? Arequipa, Lima y Moquegua, con valores de pobreza multidimensional inferiores a 18,6%.
Entonces, básicamente respecto al 2020, Loreto sigue siendo la región con mayor nivel de incidencia de pobreza multidimensional, ¿no? Seguido de Ucayali, seguido de Cajamarca, y por ahí hay una variación en Huánuco y Puno, ¿no? Que invirtieron su orden para el periodo 2023. Bien. Entonces, aquí también tenemos cuáles han sido las variaciones de pobreza, ¿no? Vemos que la región Ayacucho es la que ha presentado un mayor nivel de reducción de la pobreza multidimensional, ¿no? En estos 2 años, ¿no? Aquí teníamos el 2022 un valor para el departamento de Ayacucho de 41% y para el año 2023 ya presenta 32,3%, ¿no? Ha habido una reducción significativa. Así también podemos ver las regiones que han presentado, digamos, un incremento de lo que es la pobreza multidimensional, ¿no? En el caso de Tacna, por ejemplo, Tacna al 2022 tenía 17,6% de incidencia de pobreza multidimensional y al 2023 ya está con 22,1%, ¿no? Entonces, la medida de pobreza multidimensional nos permite hacer estos tipos de análisis, ¿no? Analizar por regiones, ver variaciones eh, a nivel del territorio. Entonces, eso en lo referido a resultados a nivel de departamentos para el periodo 2023. Bien, ahora vamos a ver la contribución de cada subgrupo a la incidencia ajustada de pobreza multidimensional, ¿sí? Al IPM propiamente. Aquí lo que podemos ver es que básicamente, ¿qué variables son las más relevantes o determinan lo que es la pobreza multidimensional? ¿No? En el caso, por ejemplo, de variables importantes que podamos identificar en el ámbito nacional, tenemos a lo que es el indicador de pensiones, ¿no? Con 14% de lo que es digamos, su contribución a la incidencia ajustada de pobreza multidimensional. Luego, otro indicador con, digamos, una contribución importante vendría a ser, por ejemplo, materiales de la vivienda, ¿no? Que tiene 12%. Materiales de vivienda que está incluso al mismo nivel que atención médica, ¿no? Ambos con una contribución a la pobreza multidimensional o a la incidencia ajustada de pobreza multidimensional de 12%. Y por ahí otros indicadores que también están muy cerca, con elevados niveles de contribución a la incidencia ajustada, vendrían a ser lo que es logro educativo, ¿no? Y el componente de agua. Bien, entonces, este comportamiento no necesariamente se refleja igual a nivel de ámbitos, ¿no? A nivel de ámbito urbano, rural, o ya sea por sexo, hombre, mujer, o ya sea por grupos etarios, ¿no? Este comportamiento puede variar según el ámbito que estemos analizando. Aquí tenemos un gráfico, ¿no? De traslape entre lo que es la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria, ¿sí? Hablamos de la incidencia de pobreza multidimensional y la pobreza monetaria, ¿no? La incidencia de pobreza monetaria, tanto a nivel nacional y según área para el periodo 2023. Aquí tenemos, por ejemplo, que eh, existe, ¿no? Una población que solamente es pobre multidimensional de 17,2%, ¿sí? Es la población que es pobre multidimensional y que considerando un enfoque de pobreza monetaria no estaríamos visibilizando, ¿no? Ya que no es visible a partir de un enfoque de pobreza monetaria, solamente presentan lo que es una condición de pobreza si se mide a partir de lo que es la pobreza en función con el enfoque multidimensional, ¿sí? Vendrían a ser pobres invisibilizados, ¿no? 16,2%, que es un porcentaje importante. También tenemos un porcentaje de 14,8% de la población que sí vendrían a ser población que es tanto pobre monetaria como pobre multidimensional, ¿no? En este caso, este grupo podría ser materia de intervenciones, ¿no? Dado que presentan, digamos, un nivel de pobreza estructural, ¿no? Medido a través de la pobreza multidimensional y también presentan lo que es la pobreza monetaria. Por tanto, eh, requieren un nivel de atención mayor. Luego tenemos un 14% de la población en condición solo de pobreza monetaria, ¿sí? Que básicamente corresponde a bueno, la medida habitual, ¿no? Que ya tenemos.
En suma, estos dos valores nos dan lo que es la cifra de pobreza monetaria, ¿no? Al año 2023, y en suma los valores que están para el lado izquierdo nos darían lo que es la pobreza multidimensional al 2023. Bien, entonces básicamente aquí lo que tenemos que el 46% de la población presenta algún tipo de pobreza, ya sea monetaria o multidimensional. Bien, entonces, respecto al área urbana, en el área urbana tenemos lo siguiente. Tenemos que existe un grupo de población, ¿no?, que alcanza el 13,3%, que solamente es pobre multidimensional, ¿sí? Solamente es pobre multidimensional y que por lo tanto con el enfoque monetario no estaría siendo contemplado o no estarían siendo visibilizados. Tenemos un 11,2% que es pobre multidimensional y a la vez pobre monetario y un 14,5% que solamente es pobre monetario. En total, en el área urbana tendríamos un porcentaje de 39% que es pobre, ya sea con el enfoque monetario o con el enfoque multidimensional. Eso a nivel de área urbana. Bien, ahora veamos en el ámbito rural. En el ámbito rural tenemos que un 31,2% de la población solamente es pobre multidimensional, 27,8% es pobre bajo ambos enfoques y el 12% es pobre solo por el enfoque monetario, ¿no? En total tenemos, considerando ambos enfoques, ¿no?, digamos la unión de ambos grupos, tendríamos el 71% de pobreza en estos ámbitos, considerando ya sea el enfoque multidimensional o monetario, ¿no? Es decir, 71% de la población es pobre multidimensionalmente o monetariamente. Bien, entonces esta es otra posibilidad de análisis que nos da la medida de pobreza multidimensional como medida complementaria a lo que es la pobreza monetaria. Bien, ahora pasamos a ver estos mapas que básicamente lo que nos muestran es cómo, digamos, cómo se representa la pobreza en las regiones, ¿no? Ya sea con el enfoque de pobreza multidimensional y con el enfoque de pobreza monetaria. Aquí lo que podemos observar es básicamente que según el enfoque que tomemos, tenemos una configuración distinta del territorio, ¿no? No son las mismas regiones que están en las condiciones más críticas según un enfoque y el otro, ¿no? Por lo tanto, eh, dada la posibilidad de presentar los datos de esta manera en el territorio, también nos permite visibilizar, digamos, desde otra perspectiva, cuáles son las regiones que requieren un mayor nivel de intervención. Bien. Perfiles de pobreza multidimensional. Dada la construcción del índice de pobreza multidimensional, ¿no?, que es decir, que se conforma a partir de un conjunto de múltiples indicadores, ¿no?, como ya los hemos detallado, lo que podemos hacer es, o una posibilidad de análisis que nos permite, es elaborar perfiles de pobreza multidimensional. Básicamente, por ejemplo, lo que nos muestra en este gráfico son los patrones más comunes que se presentan en la población pobre multidimensional. Es decir, por ejemplo, en este caso, el 2,6% de la población pobre tiene privaciones en estos indicadores, ¿no? Lo que sería atención médica, logro educativo, materiales de la vivienda, saneamiento, combustible y pensión, ¿no? Es el perfil más común entre los pobres. Es decir, ¿cuál es la utilidad? La utilidad es que nos permite identificar paquetes de privaciones que se combinan con mayor frecuencia, ¿no? En este caso estamos contemplando eh, 10 casos, ¿no?, los principales. El segundo perfil más común, aquí tenemos lo que es el perfil 2, ¿no?, que contempla el 2,4% de la población pobre y básicamente está conformado por privaciones en lo que es atención médica, ¿no?, logro educativo, materiales de la vivienda, agua, combustible para cocinar y pensiones, ¿no? Bien, entonces
Una utilidad que se le puede dar a la medición, ¿no? O una posibilidad analítica que nos permite la medición es identificar estos patrones, ¿no? Y estos patrones, ¿en qué nos ayudan? En que nos puede, digamos, guiar en las políticas multisectoriales, ¿no? Por ejemplo, integrar acciones de nutrición y servicios básicos, ¿no? Si tuviéramos ciertos indicadores referidos a ellos. Ahora, estos patrones también se pueden identificar a nivel de área de residencia y no necesariamente vamos a tener resultados iguales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es el área urbana, ¿no? Aquí el patrón más común vendría a ser atención médica, ¿no? Seguro de salud, logro educativo, agua, pensión y pertenencia a redes. En el caso del área rural, no necesariamente identificamos este patrón, ¿no? Por ejemplo, aquí ya las privaciones que predominan o las que son más comunes dentro de la población pobre multidimensional rural, vendría a ser atención médica, ¿no? Vendría a ser logro educativo, materiales de la vivienda, saneamiento, combustible para cocinar y pensiones, ¿no? Entonces, no necesariamente encontramos los mismos patrones o los mismos perfiles de pobreza según ámbito de residencia. Ahora, aquí lo que vemos son un análisis de pares de privaciones por cada dimensión, ¿sí? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Básicamente, lo que nos muestra es cómo, digamos, está compuesta la población pobre según cada dimensión y según los indicadores que conforman cada dimensión. Por poner un ejemplo, aquí tenemos la distribución de la población pobre en función de estos dos indicadores, atención médica y seguro de salud, ¿no? Lo que tenemos aquí es que la mayoría de las personas en situación de pobreza multidimensional pertenecen a hogares con privación en atención médica. Y eso se puede observar gráficamente, ¿no? La suma del 50.7%, ¿no? Que corresponde a privación solo en atención médica, más 33.9% que tiene privación tanto en atención médica como en seguro de salud, me da el 84%, que el 84.6% de los pobres presentan la privación de atención médica y de los cuales el 33.9% también presenta a hogares que experimentan de forma simultánea la privación en seguro de salud, ¿no? Y por otro lado, aquí también tengo un 9.7% de la población pobre que no tendría privaciones en ninguno de estos indicadores, ¿no? Entonces, ese análisis se realiza, por ejemplo, para la dimensión de salud. Para el caso de la dimensión educación, también podemos evaluar, ¿no? En este caso, ¿no? Dada la figura, podemos observar que la población pobre dentro de la dimensión educación presenta un mayor nivel de privación en lo que es un logro educativo en mayores de 20 años. ¿Cómo interpretamos este análisis o este gráfico? Básicamente aquí decimos que el 78% de las personas en situación de pobreza multidimensional pertenece a hogares con privación por logro educativo, ¿no? Corresponde a esta parte, donde el 23% o 23.6% también pertenece a hogares con privación por asistencia y rezago escolar, ¿sí? Es decir, tienen un nivel de privación más profundo, ya que presentan las dos privaciones de esta dimensión educación, ¿sí? Y también por acá podemos observar que un 14.3% de pobres multidimensionales no presentan ningún tipo de privación, ¿no? De los dos indicadores que contempla esta dimensión de educación. Eso para las dos dimensiones iniciales, ¿sí? Ahora pasamos a ver la dimensión de energía. En el caso de energía podemos observar que el indicador de combustible, los pobres multidimensionales presentan mayor privación en lo que es combustible para cocinar, ¿no? Claramente es superior a lo que sería la privación de electricidad. En el caso de la dimensión de empleo y previsión social, ¿no? La mayor cantidad de población pobre multidimensional presenta la privación en lo que es el indicador de pensiones. En el caso de vivienda, tenemos que cerca del 80% de la población presenta la privación de materiales de la vivienda, ¿no? Y asimismo, dentro de este 80% o aproximadamente 80%, 16.6% también presenta la privación de hacinamiento. Eso respecto a la dimensión vivienda.
Respecto a la dimensión de agua y saneamiento, sí tenemos que más del 70% presenta la privación en agua y de los cuales el 31,1%, además de esta privación, presentan la privación en saneamiento, ¿no? En este caso tenemos valores grandes y, bueno, también tenemos un 16,7% que no presenta ninguna privación, ¿no? No presenta privación en agua y no presenta privación en saneamiento. Entonces, esta es otra posibilidad de análisis que nos permite la estructura, sobre todo, del índice de pobreza multidimensional que fue propuesto por el MIDIS, ¿no? Dado que contemplaba dos indicadores por cada dimensión. Algunos ejercicios adicionales que se pueden realizar a partir de una medida de pobreza multidimensional vienen a ser lo que son las microsimulaciones. Microsimulaciones, en este caso, por ejemplo, vamos a ver el caso de privación cero. ¿En qué consiste privación cero? Básicamente, lo que consiste este ejercicio es en calcular cuánto sería la incidencia de pobreza multidimensional si se radica la privación de cada indicador, ¿sí? Entonces, aquí se ha planteado, ¿no? ¿Qué pasa si a nivel nacional erradicamos con lo que es la privación de electricidad? Es decir, implementamos alguna política de manera que ningún hogar presente esta privación. Lo mismo para cada indicador, ¿no? Planteamos un escenario hipotético por cada indicador y lo que obtenemos es lo que mostramos en estas barras. Básicamente es cuánto sería la reducción de la incidencia de pobreza multidimensional bajo cada escenario, ¿sí? Cada variable es un escenario en el cual se radica a cero cada privación. Entonces, de este análisis, por ejemplo, lo que se tiene es que un mayor efecto o una mayor o más significativo sería el efecto de reducir a cero la privación de pensiones, ¿sí? Que también lo veíamos que era un indicador que estaba presente en los perfiles de pobreza, ¿no? Que era uno de los indicadores que conformaban los perfiles más comunes de la población pobre multidimensional. Si como país elimináramos esta privación de pensiones, lo que tendríamos es un nivel de pobreza menor en 15,1 puntos porcentuales, ¿sí? Entonces, viene a ser, digamos, una variable de alto impacto respecto a la medición. En segundo lugar, tenemos el caso de atención médica. ¿Qué pasa si reducimos a cero la privación de atención médica? En este caso, tendríamos un nivel de pobreza multidimensional inferior o por debajo del que tenemos en 13,2 puntos porcentuales, ¿no? Ese sería en el caso de atención médica. Y así, ¿no? Todo esto está ordenado según el mayor efecto que tendría cada variable, ¿no? En el caso de electricidad y TICS, como podemos observar, serían las variables que tendrían un menor efecto en la reducción de la pobreza si se radicaran estas privaciones. Eso es, digamos, lo que vimos en la lámina anterior es un ejercicio de microsimulación hipotético, ¿no? Que se puede desarrollar. No obstante, también se pueden desarrollar ejercicios más avanzados, ¿no? Es una utilidad adicional que se le puede dar a un índice de pobreza multidimensional. Por ejemplo, se pueden desarrollar microsimulaciones para fijar metas de reducción de la pobreza. ¿En qué consisten estas microsimulaciones? ¿En qué consiste? Básicamente, por cada indicador, ¿no?, que conforma la medida de pobreza multidimensional, se buscan intervenciones que busquen que de alguna manera influyan en el resultado de estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la dimensión salud, tenemos en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, como uno de sus indicadores, ¿no?, el porcentaje de personas adultos mayores con algún seguro de salud. Por lo tanto, dentro de este instrumento de política pública existe un servicio, una herramienta que apunta a la reducción de esta privación, ¿sí? Esto, por ejemplo, sería en el caso del sector MIDIS, ¿no? Ahora, también tenemos otra intervención del Seguro Integral de Salud que contempla el aseguramiento de salud para pobres y pobres extremos. Esto es otra intervención vinculado al mismo indicador que también influye en su resultado, ¿no? También tiene incidencia. Entonces, este ejercicio lo podríamos realizar para cada indicador, ¿no?
y a partir de las metas que se han definido en estos instrumentos de política, ¿no? A partir de las metas que se han establecido, ya sea al 2030, al 2050, podemos implementarlas dentro de este índice de pobreza multidimensional, ¿no? Asignarlos a nivel de microdatos y obtener resultados de lo que serían la aplicación de estas intervenciones, ¿sí? Por lo tanto, una utilidad adicional, como les comentaba, vendría a ser la posibilidad de fijar metas de reducción de la pobreza haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Vinculando intervenciones a cada uno de estos indicadores y haciendo un ejercicio de simulación. Bien, ya finalmente, para cerrar con la parte de resultados de lo que fue la propuesta MIDIS para la medición de pobreza multidimensional, vamos a ver lo que serían las tasas censuradas y no censuradas, que también es una posibilidad de análisis que te permite un índice de pobreza multidimensional. ¿A qué nos referimos con tasas censuradas? Las tasas censuradas lo que nos muestran son el porcentaje de la población total que está privada en un indicador en específico, ¿no? Aquí lo hemos calculado para los 14 indicadores del IPM, sin considerar si son pobres multidimensionales o no. Es decir, es un indicador calculado para toda la población de manera general. Luego tenemos la tasa de privación censurada. La tasa de privación censurada básicamente corresponde al porcentaje de la población pobre, que es pobre multidimensionalmente y además está privada en un indicador específico, ¿no? Es decir, eh, es el indicador no censurado o se calcula de manera igual, pero restringido solamente para la población, pero agregando la condición de que sea pobre multidimensional, ¿sí? Esto, ¿por qué nos es útil? Nos es útil porque nos proporciona información para analizar la relación que existe entre cambios dimensionales entre los pobres y cambios en las privaciones en toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, para el caso de atención médica, tenemos una incidencia de la privación a nivel nacional de 67,2%. Y de este 67,2% de la población, existe un 24,3% que, además de tener la privación en atención médica, es pobre multidimensional, ¿sí? 24,3%. Esa es la lectura que le podemos dar a estos dos indicadores. En este caso se ha calculado para los 14 indicadores, ¿no?, que componen el índice de pobreza multidimensional, y algunos resultados interesantes que podemos observar es, por ejemplo, en el caso de electricidad, ¿no? En el caso de electricidad lo que nos dice es, a nivel nacional existe un 3,8% de la población que presenta la privación en electricidad, y de esos 3,8%, además, ¿no? El 3,4% respecto al total de la población son además pobres multidimensionales. Es decir, de los 3,8% personas que presentan la privación de electricidad a nivel nacional, casi la totalidad de ellos son pobres multidimensionales, ¿no? Entonces, es un dato interesante, por ejemplo, que podemos obtener de estos valores específicos para ese indicador. Bien, entonces eso sería respecto a las tasas censuradas y no censuradas, ¿sí? Ahora pasaríamos a ver otras posibilidades de uso de la medición de pobreza multidimensional, ¿no? Hemos visto casos de uso sobre todo con énfasis en los análisis, ¿no?, que se pueden realizar con una medida. Hemos visto los análisis de perfiles, hemos visto las microsimulaciones, hemos visto los análisis de pares de privaciones, cálculo de, digamos, la incidencia a nivel de regiones, a nivel de urbano-rural, cuantificación de la población pobre multidimensional en millones y todo ello. Y ahora pasaríamos a ver algunos usos potenciales, ¿no?, que también se le puede dar a una medida de pobreza multidimensional. Posibilidades de uso. Aquí tenemos dos posibilidades de uso. Por un lado, se pueden diseñar lo que son herramientas para la toma de decisiones, ¿no?, como lo que son mapas de pobreza multidimensional distrital, ¿no? Ahora, como sabemos, actualmente nosotros contamos con lo que es un mapa de pobreza que ha sido construido considerando un enfoque monetario, ¿sí? Si contáramos con una medida de pobreza multidimensional, también podemos
lo que es calcular una herramienta de este tipo, ¿no? Un mapa de pobreza multidimensional distrital, haciendo uso de información censal, ¿no? Haciendo uso de información censal o ya sea también desarrollando otras técnicas, ¿no? De estimación en áreas menores, por ejemplo. ¿Esto para qué nos sería útil? Básicamente porque nos permite identificar bolsones de pobreza y priorizar intervenciones a nivel de territorio, ¿no? Sería una herramienta de focalización geográfica que puede ser generado, ¿no? Ya existen casos que han implementado, por ejemplo, este tipo de herramientas, como el caso de Colombia, que tiene un IPM a nivel municipal, ¿no? Que básicamente lo ha construido a nivel de, con información del censo, ¿no? Que ellos manejan. Otra posibilidad de uso. Tenemos que el enfoque multidimensional también puede ser usado para lo que es utilizar herramientas complementarias para la focalización de hogares, ¿no? Como me refiero aquí específicamente para lo que serían algoritmos para la determinación de la clasificación socioeconómica con un enfoque multidimensional, ¿no? Como saben, actualmente el Perú cuenta con lo que es el Padrón General de Hogares, ¿no? Que es una base de datos que está conformada por hogares, ¿no? Que han sido empadronados y que a partir de un algoritmo se ha determinado su condición socioeconómica. Estos algoritmos que actualmente están vigentes consideran un enfoque monetario para la determinación de la condición socioeconómica de los hogares. Entonces, a partir de la implementación de una medida multidimensional, se pueden desarrollar herramientas o algoritmos complementarios que nos permitan incluir este enfoque también en este tipo de instrumentos, ¿no? Como son las herramientas de focalización individual, ¿no? No geográfica, sino individual a nivel de hogares o personas, ¿sí? Estos son dos usos potenciales que se le da incluso en otros países, ¿no? En el caso de Vietnam, Bután, consideran aplicaciones de la medición de pobreza multidimensional para estos fines específicos, por ejemplo, ¿no? De focalización individual. Entonces, eso sería lo referido a lo que es tanto la propuesta del MIDIS, ¿no? Que ya hemos visto al detalle, su diseño, ¿no? La metodología, el Kiri Foster, los resultados que hemos abordado de manera detallada, ¿no? Algunos ejercicios sobre microsimulación y todo ello. Y ahora cerrando con lo que serían posibilidades de uso del enfoque multidimensional. Entonces, ahora lo que corresponde es ver un poco de lo que son los avances en la medición oficial de pobreza multidimensional, ¿sí? Esto básicamente vendría a ser un resumen del trabajo que ha venido desarrollando el INEI, ¿no? Que es la entidad encargada de la medición oficial de pobreza. Bien, entonces vamos a ver, digamos, un poco de lo que se ha ido avanzando, ¿no? Desde el tablero de control que se publicó en el 2023 hasta la nueva versión del informe sobre medición de pobreza multidimensional publicado en febrero de este año, ¿no? Y que dicho sea de paso, debe actualizarse en mayo de este año, ¿no? En un par de semanas, probablemente. En el marco del encargo del Decreto Supremo 002, el INEI desarrolló la medición oficial de pobreza multidimensional, ¿sí? Básicamente, desarrolló lo que es no un índice de pobreza multidimensional propiamente, sino desarrolló un tablero de control, ¿sí? Desarrolló un tablero de control, el cual presentó o publicó a través de un informe en diciembre del 2023, ¿no? Y bueno, mayo también del 2024. Básicamente, la medición de la pobreza multidimensional que publicó el INEI, ¿no? En este informe, con el enfoque del tablero de control, contempló esta estructura, ¿no? Que se muestra en el gráfico. Tenía la dimensión de salud, ¿no? Con 6 indicadores, la dimensión de educación con 8 indicadores, vivienda y entorno, 3 indicadores, servicios básicos con 3 indicadores, energía con 2 indicadores, empleo y provisión social y seguridad, ¿no? Aquí están los resultados que se presentaron para el año 2023, que básicamente contemplaba la variación de cada uno de estos indicadores, ¿no? Si, digamos, habían subido, habían bajado, ¿no? Ahora, como pueden observar en esta lámina, este tablero de control es diferente al tablero de control propuesto inicialmente por el MIDIS, ¿no?
Básicamente, ¿a qué responde esta diferencia? Es a la evaluación que realizó el INEI posterior al envío del insumo del MIDIS, ¿no? La propuesta fue, digamos, trabajada con los sectores, ¿no? Trabajada en la comisión consultiva y se complementó el tablero de control del MIDIS que había sido propuesto inicialmente, ¿no? Y se generó esta versión eh, con mayor cobertura, ¿no? Con una mayor evaluación por parte de los sectores y finalmente fue publicado. ¿Cómo se construyó el tablero de control del INEI? Bien, básicamente se abordaron, digamos, de manera específica cada dimensión y cada indicador de la propuesta MIDIS y así como otros indicadores adicionales, ¿no? Se hizo una evaluación de indicadores de manera exhaustiva, ¿no? Considerando, por ejemplo, la dimensión, el indicador, si cada uno de estos indicadores tenía una pertinencia conceptual, ¿no? Eh, si tenía el principio de especificidad, ¿no? Utilidad para la política pública y solvencia estadística y viabilidad y oportunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del indicador de carencia de atención médica, ¿no? Que había sido propuesto por el MIDIS. Básicamente, en lo que es el principio de pertinencia conceptual, se evaluó, digamos, a qué se vinculaba este indicador, ¿no? En este caso se identificó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Constitución Política también, ¿no? Entonces, podríamos decir que este indicador tenía pertinencia conceptual. En el caso de la especificidad, ¿no? Básicamente se determina, digamos, algunos aspectos del indicador, ¿no? Por ejemplo, acá cuantifica la carencia de atención médica de la población, ¿no? Las políticas y servicios vigentes se enfocan principalmente en fortalecer la telesalud, afiliación al SIS, a personas sin seguro y sensibilizar, prevenir y detención temprana. Respecto a la utilidad para la política pública, ¿no? Se identificó si pertenecían a ciertos instrumentos de política pública, ¿no? En este caso, se identificó que pertenecía a lo que es la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2050 y la Política Nacional de Personas Adultas Mayores al 2030. Y bueno, respecto a solvencia estadística, viabilidad, oportunidad, ¿no? Se identifica básicamente la fuente de datos, la unidad de identificación, y se analiza la robustez del indicador, ¿no? Básicamente, si este indicador era capaz de ser desagregado de manera regional, ¿no? Manteniendo niveles razonables de coeficiente de variación, ¿no? Que es una medida de dispersión. Bien, a partir de esto, ¿no? Lo que realizó el INEI fue, digamos, una evaluación detallada de cada uno de los indicadores, concluyendo en un resultado de su evaluación, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la atención médica, el indicador fue aprobado, el indicador de seguro de salud no fue aprobado, ¿no? El indicador de presión arterial en adultos de 50 a 59 años, ¿no? Que fue propuesto en el tablero de control MIDIS, también fue aprobado, ¿no? Problemas de salud crónicos en adultos mayores, también fue aprobado, y así, ¿no? Cada indicador fue evaluado de manera independiente. Bien, resultado de este análisis que realizó el INEI a la propuesta del MIDIS, complementada con la información de los sectores que logró recopilar, se aprobó un tablero de control con 8 dimensiones y 29 indicadores, ¿no? Que veíamos en la lámina anterior, bueno, en la lámina pasada. Y las dimensiones que contemplaron son salud, educación, vivienda y entorno, servicios básicos, energía, empleo y previsión social, seguridad y conectividad, ¿no? Estas fueron las dimensiones que se contemplaron dentro del tablero de control. Bien. Entonces, dado que un tablero de control no necesariamente respondía a las necesidades, ¿no? que se tenían, lo que pasa posteriormente es que se aprueba el Decreto Supremo 1424 del MIDIS, ¿no? Que referido a a la institucionalización de la medición oficial de la pobreza multidimensional, que se aprueba en este Decreto Supremo la conformación del índice, ¿no? La conformación de la medida de pobreza multidimensional a través de un índice e indicadores de pobreza multidimensional y un tablero de control. También se determinan plazos para la publicación, ¿no? Los plazos fueron en principio definidos para febrero del 2025,
con datos del 2023 y mayo del 2025 con datos del 2024. Luego, para el caso del MIDIS, también se aprueba lo que es el marco normativo para el establecimiento de arreglos institucionales para el uso de la medición, ¿no? Básicamente, se determina que es la institución encargada de establecer los mecanismos de gobernanza para el uso de la medición oficial. Entonces, en el marco de este decreto supremo, ¿no? El INEI en febrero de este año publica lo que es el informe técnico de revisión 2025, ¿no? Que es referido a la conformación de la medición de la pobreza multidimensional. Entonces, esto es lo último, ¿no? Que se ha publicado y vamos a ver de manera detallada, componente a componente, qué es lo que se ha propuesto, ¿no? Para la medición de la pobreza multidimensional. Este sería el estado actual, ¿no? De la medición oficial de la pobreza multidimensional. Básicamente, lo que se ha propuesto o lo que se propuso en el mes de febrero, ¿no? Por el INEI, fue conformar una medida de pobreza multidimensional que contemple un índice agregado, ¿no? Un índice agregado con un enfoque de ciclo de vida, es decir, que se evalúe lo que es primera infancia, ¿no? Y primera infancia definido como personas en el grupo etario de 0 a 5 años, ¿no? Que se evalúe el ciclo de vida de niños y adolescentes, que corresponde a 6 a 17 años, que se evalúe jóvenes y adultos de 18 a 59 años y adultos mayores de 60 años a más. Eso como primer componente de este sistema de medición, ¿no? Que plantea el INEI. Como segundo componente se tiene otros indicadores. Otros indicadores básicamente hace referencia a privaciones que sufren las personas de manera simultánea relevantes para la política pública, ¿no? Es decir, indicadores de privaciones conjuntas. Vamos a ver qué indicadores se han propuesto, ¿no? Bueno, aquí se señala, básicamente, son salud en primera infancia, paquete integrado de servicios, habitabilidad, población joven que no estudia ni trabaja, ¿no? Los famosos ninis, y vulnerabilidad en adultos mayores. Y el tercer componente ya vendría a ser el componente del tablero de control, ¿no? Que ya lo hemos revisado en las láminas anteriores. Entonces, ahora lo que tocaría sería abordar cada uno de estos componentes, ¿no? Y cómo han sido definidos por el INEI. Respecto al componente uno, un índice agregado. Básicamente, el INEI en este avance de su documento técnico, lo que ha hecho es identificar dimensiones e indicadores relevantes por cada ciclo de vida, ¿no? Así como las fuentes de información que nos permiten medir cada uno de estos indicadores y también la construcción o la consolidación de todos estos indicadores en un solo valor por ciclo de vida, ¿no? Es por ello que cada ciclo o cada bloque definido, ¿no? Por ciclo de vida, contempla una sola fuente de datos, ¿no? En el caso del ciclo uno, primera infancia, se tiene que la fuente de datos a utilizar sería la ENDES, ¿no? En el ciclo 2, la ENAO. En el ciclo 3, la ENAO también. Y en el ciclo 4, la ENAO. Bien, entonces, bueno, eso sería lo que se ha planteado respecto al, digamos, a la conformación de dimensiones e indicadores por cada ciclo de vida, ¿no? Contemplando si podemos observar en esta lámina que las dimensiones y los indicadores no necesariamente son los mismos, ¿no? Dentro de cada uno de ellos. Y esto responde a que según el ciclo de vida, las personas en realidad tienen necesidades distintas, ¿no? Entonces, dado que el componente uno que plantea el INEI, ¿no? Está pensado en una medición a nivel de persona, ¿no? A nivel individual. Es la manera en la cual se ha desarrollado, ¿no? Digamos, dimensiones, indicadores a nivel individual. Y para esta medición, todos estos indicadores deben ser posibles de cálculo mediante una sola fuente de información, ¿no? Por ciclo de vida. Entonces, en ambos casos, bueno, en los 4 casos aquí se tiene ese detalle, ¿no? De cada dimensión, indicador y fuente de información. Respecto a la operacionalización, ¿no? Para estimar los indicadores por ciclo de vida y estimar un índice para toda la población, lo que nos precisa el informe básicamente es lo que está detallado aquí en estos 5 pasos, ¿no? Inicialmente.
Lo que se está planteando es identificar por cada persona, ¿no?, de las bases de datos propuestas, ¿no?, en A o ENDES, ¿no?, según ciclo de vida, según caso, evaluar si estas personas tienen o no privaciones, ¿no? Igual que el caso que veíamos anteriormente, en este caso, el valor de 1 representa una privación y 0 el caso contrario, ¿no? Es decir, no se tiene la privación. En el caso de la propuesta INEI, lo que se está planteando es hacer una evaluación a nivel de cada dimensión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta dimensión A hipotética, se tendría, ¿no?, una dimensión, o se consideraría la privación en la dimensión si al menos un indicador presenta la privación, ¿no? En este caso, el indicador 1 tiene privado, el indicador 2 no privado, por lo tanto, se considera la privación en la dimensión. En el segundo caso, bueno, no se presentan privaciones. En el tercer caso, sí, una privación en el indicador 2. Y en el cuarto caso, se tiene la privación en ambos indicadores, ¿no? Por lo tanto, se considera la privación en la dimensión. Bien, entonces, eso respecto a esta dimensión 1, la dimensión 2 y dimensión 3 hipotéticas operan bajo la misma lógica, ¿no? Ahora, a partir de la identificación de eh, al menos un indicador con privación por cada dimensión, lo que se hace ya acá en esta segunda parte es sumar estas privaciones en las dimensiones, ¿no? Entonces, lo que se tiene aquí es, por ejemplo, para la persona número 1, que se identificó con al menos una privación, ¿no?, en esta dimensión A, no se identificó privaciones en la dimensión B, y sí se identificó al menos una dimensión, al menos una privación en la dimensión C. Se tiene un conteo de dimensiones con al menos una privación de 2, ¿no? En el caso de la persona número 2, de 0, persona número 3 de 2 y persona número 4 de 3, ¿sí? Es decir, se tiene previsto totalizar eh, las dimensiones con al menos una privación. Luego, ¿cómo se va a determinar el cálculo del porcentaje de la población con n a más dimensiones con privación? Básicamente lo que se está planteando es, ¿no?, determinar este porcentaje como la división del total de personas con n a más dimensiones con privación, ¿no? Este n aún no está definido, sobre el porcentaje de personas, perdón, sobre el total de personas a nivel nacional, ¿sí? Esto lo que nos da como resultado es el porcentaje de personas con n a más dimensiones con privación. Entonces, este ejercicio se haría por cada ciclo de vida, ¿no?, para determinar este indicador, ¿no?, de porcentaje de personas con n a más dimensiones con privación, según se detalla en este punto, ¿no? Aplicación para los ciclos de vida. Se realizará este procedimiento para los 4 ciclos de vida con dimensiones e indicadores específicos para cada etapa. Y luego, para obtener una estimación para toda la población, lo que se hace básicamente es que la estimación de la incidencia de pobreza multidimensional para toda la población se obtendrá sumando resultados de segmentos de grupos poblacionales excluyentes, ¿no? Ciclos de vida. Es decir, multiplicar esta tasa de pobreza por los valores poblacionales y a partir de ello sumar y obtener una estimación para toda la población. En el documento técnico publicado en febrero de este año, no se han publicado resultados para esta estimación aún, ¿no? Es decir, todavía no tenemos valores. Se tiene previsto que bueno, que se hagan las estimaciones para este mes, ¿no?, dado el compromiso según el decreto supremo, y se tendrían ya los valores. Respecto al segundo componente, el componente número 2 hace referencia a otros indicadores, ¿no? Otros indicadores que son de privaciones conjuntas. Básicamente, estos indicadores de privaciones conjuntas son 5, ¿no? Son salud en primera infancia, paquete integrado de servicios, habitabilidad, ninis, vulnerabilidad en adultos mayores. Estos indicadores, ¿no?, digamos que contemplan más indicadores dentro de su composición, ¿no?, engloban más indicadores, están conformados por indicadores que provienen del tablero de control que ha sido aprobado por el INEI. Por ejemplo, en el caso de salud en primera infancia, es un indicador que se genera a partir de lo que es el indicador de agua segura, alcantarillado, anemia y desnutrición.
En el caso de paquete integrado de servicios, es un indicador conformado por 5 indicadores. eh, 4 indicadores en realidad, que vendrían a ser agua segura, alcantarillado, electricidad y recolección de residuos sólidos. En el caso de habitabilidad, básicamente se contemplan dos indicadores, ¿no? Viene a ser hacinamiento y pisos principalmente. En el caso de ninis, contemplan 2 indicadores, ¿no? Claramente necesarios, que son no trabaja, no estudia, y vulnerabilidad en adultos mayores, ¿no? Viene a ser, digamos, si una persona vive solo y tiene una enfermedad crónica. Entonces, la población objetivo definida para cada indicador es, en el caso del indicador 1, niños y niños de 6 a 59 meses. Para el caso de paquete integrado, sí tiene una cobertura de toda la población, al igual que habitabilidad. Para el caso de las personas que no estudian y no trabajan, básicamente son personas de 15 a 29 años, ¿no? Personas jóvenes, y vulnerabilidad en adultos mayores, personas de 60 años a más. Entonces, aquí también se definen las fuentes para la construcción de cada uno de estos paquetes de indicadores, ¿no? Y finalmente aquí lo que tenemos es la definición de estos indicadores. Si bien tenemos los indicadores que engloban, ¿no? También hay que definir cómo es que van a ser calculados cada uno de ellos en función de una definición, ¿no? Por ejemplo, para el caso de salud en primera infancia, se tiene que una persona de 6 a 59 meses de edad sufre esta privación conjunta si cumple simultáneamente con estas 3 condiciones, ¿no? Por un lado, sufre anemia o desnutrición, su hogar no tiene agua gestionada de manera segura y tercero, su hogar no tiene alcantarillado ni otras formas de disposición sanitaria discretas, ¿no? Son indicadores compuestos, ¿no? Como podemos observar, que se generan con más de un criterio. ¿Sí? Entonces, de la misma manera tenemos el caso de paquete integrado, ¿no? Paquete integrado de servicios, lo que se define como población que no tiene el paquete integrado. Paquete integrado, si no cuenta con al menos uno de los siguientes servicios: agua gestionada de manera segura, alcantarillado, energía eléctrica, ¿no? Habitabilidad de igual manera. La población se encuentra privada cuando en su vivienda se cumple simultáneamente las condiciones siguientes, ¿no? Existen 3 a más personas por cada habitación, ¿no? Esto viene a ser hacinamiento, ¿no? Y el material predominante de los pisos de la vivienda es de tierra. En el caso de ninis, población joven, que tiene las condiciones de no estar matriculado y no asiste a un centro o programa de educación básica o superior y se encuentra desocupado o inactivo, ¿no? Son categorías de empleo, categorías del empleo. Y finalmente, respecto a vulnerabilidad en adultos mayores, es población de 60 años a más de edad que cumple simultáneamente las condiciones de vivir solo o sufre una enfermedad crónica. Para el caso de el componente 2, otros indicadores, sí se han presentado estimaciones, ¿no? Se han presentado estimaciones para 3 años. ¿No? Básicamente se ha presentado para lo que sería el 2021, 2022, 2023, los 3 últimos años, para todos los indicadores, con excepción del indicador de población sin acceso a paquete integrado, ¿no? Que solo se ha calculado para el 2001 y 2000, para el 2021 y 2022. Entonces, estos vendrían a ser los valores de los indicadores de privaciones conjuntas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de población de 6 a 59 meses con desnutrición o anemia y sin agua segura ni saneamiento, se tiene que ha habido una reducción, ¿no? De esta privación del 2022 respecto ha habido una reducción en el 2023 respecto al 2022, ¿no? Cuando hubo un aumento posterior al 2021, ¿no? De igual manera, tenemos los resultados para población sin acceso a paquete integrado, ¿no? Donde observamos un incremento de la privación. Respecto al indicador de en viviendas hacinadas y con piso de tierra, también tenemos un incremento del indicador respecto al 2022. Y en el caso de eh, población que no estudia ni trabaja, se ha mantenido constante, ¿no? En los 2022, 2023, e incluso con una reducción que venía del 2021. Para el caso de población de 60 años a más que vive solo y tiene una enfermedad crónica, también se observa una reducción en el 2023 respecto al 2022, ¿no?
donde se había presentado un incremento posterior al 2021, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esos serían los resultados, ¿no?, que ha presentado el INEI sobre este segundo componente denominado otros indicadores de privaciones conjuntas, ¿no? Básicamente, esto sí ha sido cuantificado. Veíamos que el componente uno no había sido cuantificado aún. Y finalmente, el tercer componente es el tablero de control, ¿no?, que ya es algo que hemos visto eh, en las láminas anteriores, ¿no?, que es el primer producto que se generó. Entonces, como podemos ver, ¿no?, existen avances importantes en lo que es la medición de la pobreza multidimensional, ¿no?, que inicialmente se tuvo una propuesta desarrollada por el MIDIS, que fue remitida al INEI para su evaluación, ¿no? El INEI toma este insumo, ¿no?, lo evalúa, lo analiza, lo complementa, incorpora indicadores, ¿no?, excluye algunos indicadores y presenta una versión consolidada, consensuada con los sectores, ¿no?, en lo que es su publicación del año 2023. Y posteriormente, dada la necesidad de contar con un índice, ¿no?, a nivel nacional, emite el informe con los tres componentes que habíamos visto, ¿no? Entonces, esto sería lo último que se tiene, ¿no?, respecto a lo que es la conformación o la medición oficial de la pobreza multidimensional. Y en los próximos días estaríamos seguramente teniendo los resultados ya publicados por el INEI, ¿no? Para poder observar en qué estado estamos, poder observar, digamos, los valores que resulten de los indicadores a nivel de ciclo de vida para toda la población y también ya los resultados al 2024 de estos indicadores de privaciones conjuntas que han sido planteados, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso sería todo por mi parte, ¿no? Solamente, bueno, quedaba pendiente esta última lámina, ¿no? Beneficio o posibles usos de la medición oficial de pobreza multidimensional para políticas públicas, ¿no? Ya lo habíamos conversado algo cuando veíamos el tema de los propósitos. ¿Para qué nos es útil o para qué podemos usar la medida de pobreza multidimensional, ¿no? Tenemos varios usos, con el monitoreo de la evolución de la pobreza multidimensional, ¿no? Lo veíamos incluso con la propuesta MIDIS, ¿no?, gráficamente, cómo ha ido evolucionando la medida de pobreza multidimensional, ¿no? Asignación presupuestaria y planificación, ¿no? Veíamos el tema de las microsimulaciones, ¿no?, que se vincula justamente a eso. Cuánto presupuesto se puede asignar a ciertas intervenciones, qué efectos tendría en la medida de pobreza multidimensional, e incluso también se puede usar el IPM para asignar el presupuesto directamente, ¿no?, a partir de sus dimensiones y su vinculación con los sectores. Coordinación de políticas, ¿no? Veíamos que el IPM nos permitía identificar perfiles comunes de pobreza, pares de privaciones, ¿no? De privaciones que no se suelen presentar solas, ¿no?, sino que se presentan de manera conjunta. Por lo tanto, da pie a coordinación de políticas e intervenciones, orientar las intervenciones claramente, ya lo mencionábamos, y también puede ser utilizada para lo que sería focalización geográfica individual si se desarrollan las herramientas necesarias, ¿no? Hablábamos de lo que es la generación, por ejemplo, de mapas de pobreza, ¿no?, que podrían ser factibles. Hablábamos la generación o incorporación del enfoque multidimensional en aspectos de el algoritmo de focalización, por ejemplo, ¿no?, que se usa actualmente para lo que es el Padrón General de Hogares y otras utilidades, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, también está explorando la posibilidad de realizar estimaciones de pobreza multidimensional a nivel de áreas menores utilizando información no tradicional, ¿no? ¿Qué es información no tradicional? Información de satélites, ¿no? Imágenes. eh, digamos, este tipo de información también es muy relevante y durante los últimos años, digamos, vienen implementándose muchos tipos de análisis para sacarle el máximo provecho. Bien, entonces eso sería todo respecto a lo que sería la medición de pobreza multidimensional y los usos que hemos podido ver, ¿no? Gracias, muy buenas noches. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos Perú.